Buenas tardes, mi nombre es Guido Cordero y conmigo vamos a comenzar a trabajar que trata sobre sistemas sociales interétnicos posteriores a la conquista europea. Es decir, vamos a trabajar fundamentalmente relaciones o pueblos indígenas en relación a las transformaciones producidas como resultado del contacto interétnico. Vamos a trabajar sobre estos temas durante 3 clases, 2 de las cuales van a ver conmigo, es decir, les voy a subir 2 teóricos y el otro con el profesor Valverde. No vamos a seguir este orden que tienen en pantalla, sino que, hoy vamos a ver procesos de etnogénesis. La siguiente clase van a trabajar con el profesor Valverde, este tercer punto, y la última, de vuelta conmigo, estrategias político-económicas en contextos interétnicos. Hoy vamos a trabajar alrededor de 4 textos. ¿Sí? Los 2 primeros corresponden a Guillaume Bocarat, que es un antropólogo francés que trabaja sobre el pueblo mapuche, fundamentalmente en Chile, no exclusivamente en Chile, eh, pero sí tanto su trabajo de archivo como otras tareas que desarrolló fueron fundamentalmente en Chile. Tiene un libro muy importante que se llama Los Vencidos, eh, donde trata de reinterpretar la historia mapuche en la Araucanía chilena, ¿no? Después vamos a ver un texto de Lidia Nacuzzi, que es una antropóloga argentina, trabaja en el IDAES, eh, tiene un libro también muy importante que se llama Identidades Impuestas, eh, y trabaja espacios fronterizos en el periodo colonial, tanto en la región pampeana como, sobre todo en los últimos años, la región chaqueña también. Y por último, un texto de Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez, que son 2 historiadores de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Daniel Villar falleció el año pasado, que son especialistas en historia indígena pampeana. Han escrito también algunas cosas con relación al pueblo mapuche en Chile durante el periodo colonial, pero fundamentalmente trabajan sobre el área pampeana y sobre el espacio indígena en general. El primer texto que vamos a comentar, que es el de Bocara, vamos a verlo sobre todo con relación a algunos aspectos conceptuales, y después eh, el otro texto de Bocara, el de Nacuzzi y el de Villar y Jiménez, vamos a ver cómo funcionan estos conceptos que vamos a trabajar con relación a cuestiones concretas, ¿no? Para darle un poco más de anclaje empírico. Eh, Antes de empezar, vamos a ver cuál es la idea que en buena medida vamos a, no sé si a romper, pero a poner un poco en cuestión a partir de estos textos, que es básicamente la idea más tradicional de cultura entendida como pueblo o como grupo étnico, ¿no? Cultura como identidad. Estos mapitas que ven acá, este mapa es de alrededor de la década del 30, este es un poco más nuevo, eh, es más o menos lo que, si ustedes hacen un poco de memoria, los va a remitir probablemente a manuales escolares de la escuela primaria o incluso de la secundaria. Luego se hace un mapa étnico de un lugar, o un mapa de pueblos indígenas o pueblos originarios, o como sea que estén mencionados en ese texto, como, como una especie de analogía de un estado moderno, ¿no? de un estado-nación, es decir, con límites bien claros, a veces como es el caso de acá, pintados con distintos colores. Al interior de esos límites pareciera ser todo un espacio más o menos homogéneo y bueno, hay un límite y después viene otro pueblo. Esa idea remite a una noción de cultura y de grupo étnico como una entidad discreta, es decir, con límites bien claros, eh, que ocupa un espacio bien delimitado. Es una visión que vamos a decir que es esencializante y que es ahistórica. Otro aspecto que tienen estos mapas es que no señalan una fecha o un periodo determinado. Pareciera que cada uno de esos pueblos que aparecen en los mapas, mapuches, comechingones, hubieran estado siempre, y que no hubieran sufrido transformaciones, procesos de distinto tipo.
justamente lo que vamos a trabajar hoy en realidad es distintos análisis que muestran que esa visión esencializante nos sirve para dar cuenta de determinados procesos identitarios, políticos y sociales. Bueno, comenzando con el texto de Bocara de 2001, ¿no? Lo que este autor hace aquí es como un pequeño estado de la cuestión sobre los problemas que genera ese tipo de concepciones sobre la cultura que les comentaba en la filmina anterior. Es un texto que está planteado en un momento en el que se viene de 10 o 20 años de bastantes avances en lo que es la historia indígena americana en general y pampeana en particular. En ese sentido, en una especie de punto de inflexión, y lo que está retomando es toda una serie como de acuerdos académicos, de consensos académicos sobre una serie de temas. Uno de los cuales es que el estudio de las sociedades indígenas americanas había dejado de ser, en particular, la sociedad de la que vamos a charlar hoy, que tiene que ver con este gran espacio que une el sur de Chile con las pampas argentinas, es decir, el espacio que vamos a llamar panaraucano o panmapuche, ¿no? Que comienza en las pampas orientales y termina en el Océano Pacífico. Bueno, uno de los consensos que se plantean en ese momento es que ya no puede separarse el estudio histórico del estudio antropológico de esos pueblos. Es como que se fue generando un espacio de producción completamente interdisciplinaria. Que Bocara lo explica como un middle ground entre antropología e historia. Middle ground no vamos a profundizar, concepto que viene precisamente de la no historia, en particular de la no historia norteamericana. Es de un autor que se llama Richard White, que describe el middle ground como el espacio, no solo el espacio físico, digamos, sino el espacio social generado a partir del contacto interétnico, en el cual europeos y pueblos americanos van generando toda una serie de rutinas y de formas de comunicación en función de su propio universo simbólico, que va creando un universo simbólico nuevo en el cual estos grupos pueden entenderse. Bueno, Bocara usa esta expresión middle ground para referirse a que el estudio no histórico, el estudio sobre las sociedades indígenas, no exclusivamente, pero en particular de las pampas, es una especie de middle ground entre antropología e historia, donde trabajan historiadores, antropólogos, eh, arqueólogos y otros especialistas. Otro cambio que forma parte de este consenso es el pasaje de nociones sustancialistas y fijistas de cultura, similares a las que yo les mencionaba en la filmina anterior, para empezar a pensar en identidades flexibles, es decir, identidades que van cambiando en el tiempo, que son contextuales muchas veces, interdigitadas, es decir, cómo la identidad de los distintos grupos que interactúan en un espacio se van conformando una frente a la otra precisamente de esa misma interacción. Identidades nómades que van modificándose, mestizas, etc. Son distintos conceptos que trataron de dar cuenta de esta ruptura con las nociones esencialistas de cultura, que no vamos a trabajarlas todas, sino que vamos a ver una cuestión en particular hoy. Y en particular, como un cambio muy relevante también, que es parte del consenso que se forma a principios del siglo XXI, cuando fue publicado este texto, es una ruptura con una manera de pensar la historia indígena alrededor de la dicotomía entre aculturación y resistencia. ¿Qué significa esto? Desde el momento en que pensamos las culturas, las identidades étnicas, como unidades discretas y cerradas, definidas por una serie de rasgos, los cambios que va a provocar el vincularse
con otra sociedad, en el caso del espacio colonial, una vinculación que es violenta, además, eh, a esos pueblos indígenas se lo va a ver en función de uno de estos dos aspectos, o la culturación, que es vista como pérdida de aquello que le hacía quien era, o como resistencia de aquellos que intentan mantener esos rasgos que los hacen propios, ¿no? Es una mirada muy dicotómica donde eh, o se mantienen igual en el tiempo o desaparecen como tales esos pueblos de los que estamos hablando. Los estudios actuales sobre sociedades indígenas, eh, en lugar de eso y a partir de pensar de otro modo la noción de cultura y las nociones de identidad, lo que van a hacer es intentar recuperar el espesor sociohistórico de los pueblos indígenas, es decir, su agencia para ir construyendo su propia historia, lo cual incluye, entre otras cosas, transformaciones de su propia identidad. Entonces, ya no hablaríamos de aculturación y resistencia, sino de resistencia, pero también de adaptación y de cambio, todo lo cual hace pensar en la agencia indígena. Y pensamos también en la emergencia de nuevas configuraciones identitarias. Los pueblos no se mantienen iguales a sí mismos, eh, ni los pueblos indígenas ni los pueblos no indígenas. Eh, y dice Bocara también que sobre estos nuevos temas y problemas que se han trabajado y que van construyendo un consenso, aparecen de cualquier modo otros temas pendientes y otros nuevos problemas que en buena medida constituyen parte de lo que se ha ido trabajando en lo que va de este siglo, ¿no? Eh, el problema de la historicidad de los pueblos indígenas, que es algo que no vamos a ver hoy, eh, historicidad en el doble sentido, historicidad en cuanto a la historia propiamente dicha de estos pueblos, y la historicidad en el sentido de las concepciones de historia desde el propio punto de vista indígena. Pero dos cuestiones que sí vamos a abordar un poco acá son la de los cambios y continuidades, que se vincula con la emergencia y reconfiguración identitaria y los procesos de resistencia, adaptación y cambio, y las categorías que usamos para analizar la alteridad de esos pueblos indígenas, eh, que en relación a estos dos problemas es que vamos a ver un poco qué plantea en este texto el autor que estamos viendo. Hay dos conceptos fundamentalmente que vamos a tomar de este texto, si bien trabaja sobre otras cosas más que vamos a pasar un poco por alto. Fundamentalmente el concepto de etnogénesis, pensado para ver un poco el problema de la continuidad y el cambio, y el concepto de frontera. El concepto de etnogénesis lo toma la antropología de un autor que se llamaba Stutterbank, que pueblo seminole, que es un pueblo indígena de Florida, en Estados Unidos, que formado entre el siglo XVI y el siglo XVII por restos de otros pueblos que venían escapando, de una serie de conflictos y esclavos escapados, ¿sí? Esclavos de origen africano. Es decir, que este autor piensa sobre todo etnogénesis, es decir, el nombre lo que indica es la aparición de un nuevo grupo étnico, ¿no? la génesis de una etnia. Originalmente está pensado en términos de conformación física de un grupo, ¿sí? En términos de mestizaje biológico. No es la noción de etnogénesis que vamos a usar acá, ni es la que usa Bocara, que es resultado de una revisión de ese concepto original de etnogénesis que podríamos llamar biologicista. Nosotros vamos a hablar de etnogénesis pensando en configuraciones sociales emergentes, es decir, surgidas de otras configuraciones sociales como resultado de la unión de distintos grupos, de la desaparición de un grupo de otro grupo mayor, y cuando esto va a incorporar toda una serie de cambios en prácticas sociales, económicas, políticas, y una serie de cambios fundamentalmente en cuanto a la autodefinición del sí mismo, es decir, cambios identitarios, y cambios políticos, ¿sí? Eh,
Esta noción de etnogénesis es uno de estos conceptos que nos permite romper con los esquemas esencializantes que son un